un medallón perdido, una promesa olvidada y un secreto del que nadie se atrevía a hablar. Bienvenidos a Misterios Clásicos, soy su anfitrión Emilio. Dime, ¿de qué parte del mundo vienes esta noche? Leer sus comentarios siempre me alegra. El día en comencemos. La fiesta de verano en el jardín de Greystone Hall había comenzado al más puro estilo de Santa Mildred, banderines blancos ondeando al viento, mesas repletas de bizcochos Victoria y sándwiches de pepino, y el aroma a lavanda que se elevaba desde los setos cuidadosamente podados. La honorable Letitia Drake, resplandeciente con su velo lila y su característico sombrero con plumas de faisán, presidía el evento como una emperatriz benévola, mientras su bastón con punta de plata daba órdenes a las jóvenes del gremio. Timur era el tipo de ocasión en la que, en apariencia, poco ocurría, pero se observaba mucho, y si alguien observaba más que la mayoría, era la señorita Jane Marple de Church Lane, cómodamente sentada en una silla plegable cerca de la mesa de la rifa, con un ovillo de lana azul pálido en el regazo y las agujas de tejer tintineando suavemente al ritmo de sus pensamientos. «Menuda asistencia este año», murmuró la esposa del vicario, la señora Ridley, ofreciéndole a la señorita Marple una copa tibia de licor de flor de saúco. «Y la joven Lavinia Drake por fin ha traído a su prometido, el artista, o lo que sea». Los ojos claros de la señorita Marple siguieron a la pareja que se movía por el rosal. Lavinia, la sobrina de Letitia, lucía delicada y algo ansiosa con un vestido amarillo pálido. Su acompañante, el señor Colin Faversham, era alto, moreno y poseía un encanto lánguido que parecía más propio de un café parisino que de las callejuelas embarradas de Stay Mildred's. «Los artistas», dijo la señorita Marple con suavidad, «a menudo son terriblemente buenos pintando ilusiones». La señora Ridley rió cortésmente, sin estar muy segura de lo que quería decir la señorita Marple, y se alejó hacia las teteras. Poco de la última ronda de la tumba se rompió la paz. Un grito estridente llegó desde detrás del seto de hortensias, seguido de un jadeo horrorizado. La música del gramófono se silenció. Las sillas chirriaron. Alguien dejó caer un plato de tartas de mermelada. La señorita Marple se levantó lentamente, recogiendo su labor de punto en su bolsa de mimbre. La gente ya empezaba a correr, a arrastrar los pies enérgicamente hacia el seto cerca del viejo reloj de sol. «Se ha desmayado, pobrecita», murmuró alguien. «Lavinia». Pero Lavinia no se había desmayado. Permanecía como paralizada, con los ojos abiertos por la sorpresa, mirando algo o alguien oculto por el seto. El señor Faversham estaba a su lado, sujetándola suavemente del brazo, intentando apartarla. La señorita Marple, siempre educada, se acercó en silencio y miró por encima de las cabezas de la multitud reunida. Era el cuerpo de la señorita Constance Blount, una solterona de mediana edad y carácter severo, que regentaba la tienda de anticuarios cerca de la oficina de correos. Yacía de lado junto al reloj de sol, con los ojos abiertos en una expresión de absoluto asombro, una mano apretada con fuerza alrededor de algo, un destello de marfil apenas visible entre sus dedos. El doctor Pendleton llegó momentos después, llamado por uno de los Boy Scouts más alertas. Se arrodilló junto al cuerpo, con el bigote crispado. «Muerto», anunció con gravedad. «Cuello roto, posiblemente por una caída, pero no me gusta». El ancla. Letitia Drake, que parecía sin aliento desde el jardín oeste, agitó su bastón hacia la multitud como un mariscal de campo. «Por favor, todos de vuelta a las carpas. Esto es de lo más angustioso». Pero los murmullos ya habían comenzado. La señorita Blount, ¿por qué alguien le haría daño? No tenía familia ni enemigos. Solo libros viejos y polvorientos y su obstinada obsesión con las reliquias locales. «Bueno», dijo la señorita Marple en voz baja,
casi para sí misma. Eso no es del todo cierto, ¿verdad? Nadie la oyó. Estaban demasiado ocupados formando pequeñas islas de chismes bajo los banderines ondeantes. Esa misma tarde, mientras la policía acordonaba el jardín, la señorita Marple volvió a sentarse junto a la mesa de la rifa, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre el regazo. El inspector jefe Craddock, convocado desde Match Benham, ya había empezado a tomar declaración a los testigos, aunque no con muchas esperanzas de obtener resultados claros. «Me temo que no entiendo cómo pudo ocurrir esto a plena luz del día», le murmuró a la señorita Marple. «Un desastre. Llamaremos a los forenses del condado, por supuesto. Dudo que encuentren lo que realmente importa», respondió señorita Marple, con tono amable. «Aunque creo que se llevaron algo. O quizás lo devolvieron». Ann Craddock parpadeó. ¿Se llevaron? No dio más detalles. En cambio, volvió la mirada hacia Lavinia Drake, que permanecía algo apartada de los demás, agarrando sus guantes y contemplando el reloj de sol, ahora abandonado con la expresión fija de quien acaba de ver más de lo que deseaban justo detrás de ella. El señor Faversham encendió un cigarrillo con practicada despreocupación y con la suave brisa vespertina, mientras la fiesta se dispersaba lentamente y los jardines de Greystone Hall se sumían en un silencio más sombrío. La señorita Marple observó discretamente el destello marfileño que había captado su atención en un relicario. Delicadamente tallado, apenas visible en la mano de la difunta, era antiguo, inconfundiblemente antiguo, y la señorita Marple lo había visto una vez antes, muchos años atrás, aunque no, como podría pensarse, en posesión de la señorita Blount. No, en efecto, había pertenecido a otra persona. A la mañana siguiente, la tranquilidad de Mildred se había visto completamente perturbada, no por el asesinato sí, quizá, sino por el delicioso escándalo que lo envolvió. Los pueblos son organismos curiosos. Cuanto más pintoresca y apacible es su apariencia, más vibrantes y enredados son sus cotilleos internos. Y para el desayuno, los cables telefónicos entre las casas de campo, las tiendas y la vicaría zumbaban sin cesar. En el salón Data, Bluebell se vio a la señora Elsie Nettleton haciendo tintinear su cucharilla en un rincón por lo demás tranquilo, susurrando con vehemencia a Doris, la ayudante de camarera, quien había visto algo, aunque precisamente, que cambiaba con cada reloj. Estaba justo al lado del reloj de sol, menos de 15 minutos antes de que encontraran el cuerpo, insistió la señora Nettleton. Dijo que oyó a la señorita Blount murmurar para sí misma algo sobre que nadie se lo vuelva a quitar. Y eso, que dice Doris Annie Doris nunca miente. Una afirmación bastante débil, dada la larga fama de Doris de inventiva. Al otro lado de la calle, en la tienda de comestibles Hawthorne, el señor Hawthorne se apoyaba en el mostrador, limpiando una mancha inexistente de la caja registradora mientras relataba los sucesos del día anterior a cualquiera que viniera a comprar un tarro de mermelada o una lata de sardinas. «Estuvo aquí la mañana de la fiesta», dijo con solemnidad. «La señorita Blount compró su azúcar de cebada de siempre y una lata nueva de pulimento para metales. Qué raro, nunca había comprado pulimento. No creerá que estaba limpiando. Algo especial». La clienta, la señora Cartwright, pareció intrigada. «¿Algo valioso quizá? ¿O viejo?», añadió con tono significativo. En la vicaria, la señora Ridley había convocado una reunión improvisada del gremio de mujeres con el pretexto de clasificar mantelería festiva. Aunque la mayor parte de la conversación se dedicó a analizar el estado emocional de Lavinia. «Tragen estaba terriblemente pálida», dijo la joven Winifred Cray, sirviendo té con manos temblorosas. «Casi se desmaya de nuevo cuando trajeron al guardia». «Me imagino que me quedé conmocionada», comentó la señora Ridley,
aunque su expresión era notablemente aguda. Pero claro, algunas chicas son más sensibles que otras, o tienen más que ocultar. Pobre niña, murmuró la señorita Marple, quien se había unido a la reunión con su habitual actitud plácida y una lata fresca de galletas de mantequilla. Parecía muy sola ayer. Eso puede ser bastante peligroso entre la multitud. Las damas parpadearon al mirarla con cierta confusión. La señorita Marple tenía la costumbre de decir cosas que sonaban amables, pero que insinuaban significados mucho más profundos. ¿Crees que el relicario significaba algo?, preguntó Winifred vacilante. ¿El que estaba en la mano de la señorita Blount? La señorita Marple removió su té suavemente, observando la nube de leche que se arremolinaba. Oh, sir, la gente no suele aferrarse a las baratijas con tanta fuerza, a menos que signifiquen mucho, sobre todo en sus últimos momentos. ¿Lo habías visto antes?, preguntó la señora Ridley bruscamente. Hubo una breve pausa. La señorita Marple sonrió levemente. Puede que sí, dijo. Hace muchos años hago uno muy parecido. El marfil es muy distintivo con el tiempo. Amarillea suavemente, ¿sabe? Y la veta cambia con el tiempo, como los anillos de un árbol. Su tono era casi soñador, pero la señora Ridley no se dejaba arrullar tan fácilmente. Se inclinó, entrecerrando los ojos. ¿Y qué querría una mujer como la señorita Blount con un relicario como ese? Nunca usó joyas, ¿verdad? No que yo recuerde, dijo la señorita Marple con suavidad. Pero a veces las cosas llegan a nuestras vidas tarde e inesperadamente. Esa tarde, el inspector Craddock hizo una visita discreta al salón de la señorita Marple, aceptando una taza de té de manzanilla, como si pudiera ayudarlo a digerir las crecientes contradicciones del pueblo. Diré esto, señorita Marple, murmuró Stay. Mildred's puede ser pequeño, pero sus complicaciones son enormes. La señorita Marple rió entre dientes. La naturaleza humana rara vez es simple, inspector. Especialmente cuando el sentimiento, la memoria y los objetos de valor se entremezclan. Ann Craddock se frotó la sien. Hemos entrevistado a la mayoría de los asistentes a la fiesta nada útil. Faversham, el artista, dijo que él y Lavinia estaban paseando cuando la oyeron gritar. Y Lavinia dijo que no vio nada. Solo encontró el cuerpo. La señorita Marple bebió su té pensativa curioso. Siempre me parece interesante cuando alguien dice que encontró un cuerpo. Es una frase extraña, ¿no cree? Sugiere descubrimiento, como si hubiera estado desaparecido. Craddock la miró de reojo. ¿Cree que está mintiendo? No necesariamente, dijo con una sonrisa amable. Pero la gente a menudo moldea sus recuerdos para proteger algo o a alguien. Incluso cuando no se dan cuenta, se oyó un suave golpe en la puerta. Era el joven Timothy de la botica, con una nota de Lavinia Drake escrita a mano. Impeccable, una solicitud, redactada con cortesía, para que la señorita Marple viniera a tomar el té a la mañana siguiente, en Greystone Hall. «Qué considerado», murmuró la señorita Marple, doblando la nota y guardándola junto a sus gafas. «La chica debe de estar terriblemente inquieta». Craddock se puso de pie. «Yo también estaré en Hall más tarde». Los forenses encontraron huellas dactilares en el relicario, pero solo las de la señorita Blount. No hay señales de forcejeo, ni rastro de veneno, ni violencia. Solo esa fractura antinatural en el cuello. ¿Y el relicario?, preguntó. Vacío, sin imagen, sin inscripción, solo marfil viejo y un cierre roto. La señorita Marple asintió lentamente. «Elma suele ser hueco. A veces encierra algo más que sentimientos». Esa noche, mientras el crepúsculo se cernía sobre los rincones de Church Lane, la señorita Marple volvió a sacar su labor de punto y se sentó junto a la ventana, con las agujas moviéndose lenta y rítmicamente. Más allá de las cortinas de encaje, el pueblo parecía de nuevo tranquilo, sus tejados bañados por una luz dorada,
pero la quietud era engañosa. En algún lugar bajo la superficie se desvanecían secretos. Había visto ese relicario una vez, hacía mucho tiempo, no en St. Mildred's, sino en una fotografía que guardaba una amiga, alguien cuya hermana había desaparecido en extrañas circunstancias. Había sido hacía años, y el recuerdo era lejano, pero el diseño del tallado en el marfil había permanecido. Con ella un cierre doble, un motivo de capullo de rosa, una cadena inacabada. Y ahora allí estaba de nuevo, aferrado en la mano de Constance Blount, quien no tenía hermanos, ni romances, ni reliquias familiares conocidas. La señorita Marple alzó la vista hacia el cielo que se oscurecía. Nunca se trataba de lo obvio, pensó, nunca lo fue. Greystone Hall, aunque grandioso para los estándares del pueblo, tenía un aire de elegancia marchita. Su fachada cubierta de hiedra, su amplio césped y sus crujientes suelos de madera hablaban de tiempos mejores, cuando el difunto padre de Letitia Drake aún era el rey de las fiestas en el jardín y los fines de semana de caza. Guay la casa bulia, con criadas y jardineros, en lugar de una ama de llaves anciana y un chico a tiempo parcial para los establos. La señorita Marple llegó en punto a las 11, como se le había pedido. La criada, Violet, una chica tranquila de ojos oscuros y atentos, la abrió y la condujo al salón, donde Lavinia Drake estaba de pie con una taza de té en la mano y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Me alegro mucho de que hayas venido», dijo, un poco sin aliento. «¿Ha sido todo tan horrible?» La señorita Marple inclinó la cabeza, quitándose los guantes. «Sí, estoy segura de que debió de ser un gran shock, querida». Se acomodaron en un par de sillas estilo Reina Ana cerca de los altos ventanales. Afuera, el jardín, todavía ligeramente pisoteado por la fiesta, se mecía suavemente con la brisa. La bandeja entre ellas contenía té, galletas de mantequilla y rodajas de limón tan finas que eran casi transparentes. Solo necesitaba hablar con alguien que Lavinia dudó. Alguien que no sea la policía. «Siempre ha sido muy amable conmigo, señorita Marple». «La amabilidad», dijo la señorita Marple con suavidad, «a menudo se confunde con la simplicidad, pero me alegra escuchar». Lavinia juntó las manos con fuerza en su regazo. Sigo pensando en ese momento, cuando la vi, a la señorita Blount, simplemente tumbada allí, y la forma en que Colin me miró después, como si tuviera miedo de algo. La señorita Marple no la presionó. Dejó que el silencio se asentara. «Supongo que todos piensan que soy demasiado delicada», continuó Lavinia, con la voz más débil ahora. «Escuché a la señora Ridley decir eso una vez en lirio tembloroso. Creo que fueron sus palabras». «No todos nacen con una constitución robusta», dijo la señorita Marple. «Y la fuerza, descubro, a menudo se presenta en formas más discretas». Lavinia parpadeó agradecida y luego tomó una galleta que no comió. No conocía bien a la señorita Blount. Vino a la casa un par de veces. A la tía Letitia no le gustaba. DTAQ era grosera y entrometida. Sí, el tono de la señorita Marple era suave. ¿Y por qué vino? Para hablar con la tía sobre un colgante, un collar viejo. Al parecer, había pertenecido a alguien de la familia. La señorita Blount dijo que tenía derecho a Elan, pero la tía la despidió. «Interesante». «Sí, y la cosa es», añadió Lavinia, levantando la vista, «la señorita Blount dijo algo muy extraño la última vez que la vi. Era sobre el relicario». La señorita Marple permaneció callada. «Dijo Anne, siempre entierran la verdad demasiado profundamente. Pero el marfil sale a la superficie, querida. Siempre lo hace». Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron ligeramente. «Eso es bastante poético, ¿verdad?» Lavinia soltó una breve carcajada. «Poético o loco, no sé cuál». Después del té, la señorita Marple le preguntó cortésmente si podía pasear por los jardines una vez más,
Para despejarse, dijo. Lavinia accedió, agradecida por la excusa para no acompañarla. Estaba pálida de nuevo, y un ligero temblor había regresado a sus manos. La señorita Marple pasó el reloj de sol deliberadamente. Los alguaciles habían retirado el cuerpo, por supuesto, y la hierba había sido removida y aplastada por muchos pies. Pero aún así observó algo notable: una estrecha franja de tierra, compactada, donde una bota se había hundido más profundamente que el resto. Conducía hacia el seto trasero, no hacia la carpa ni el paseo del jardín. Tomó nota mental. De vuelta en el pueblo, el inspector Craddock había regresado al escenario de la fiesta, paseando lentamente entre las mesas, aún parcialmente desmontadas. El alguacil local, un hombre de cara redonda llamado Wilkes, trotaba a su lado. «No hay huellas aparte del pisoteo habitual», dijo Wilkes. «Pero el relicario era extraño, señor. Lo consultamos con el anticuario de Matchbenham. Talla del siglo XIX, sin duda valioso. Nadie ha denunciado su desaparición», murmuró Craddock. «No se conoce a ningún dueño». «No», dijo Wilkes, rascándose la barbilla, «pero se ha hablado. Blount estuvo rebuscando en los archivos parroquiales últimamente. Buscaba registros de 1860 y 1900, algo sobre los Drake». Craddock arqueó una ceja. «¿Los Drake?» Wilkes asintió. «Un viejo escándalo, quizá. Ya sabe cómo van estas cosas». «Sí», dijo Craddock con gravedad, «sobre todo cuando se trata de dinero antiguo y sin herederos claros». En ese momento, la señorita Marple llegó al prado. Los saludó a ambos como si se tratara de un paseo de verano y no de una investigación de asesinato. «Inspector», dijo con cariño, ¿ha revisado los efectos personales de la señorita Blount? Me pregunto si guardaba correspondencia». «Sí, que la guardaba», admitió Craddock. «Sus habitaciones estaban notablemente ordenadas». «Why, notas. Docenas de ellas, cajones llenos de copias de registros, árboles genealógicos, recortes de periódico y un diario». Los ojos de la señorita Marple se iluminaron levemente. ¿Y qué decía el diario? En su mayoría, entradas aburridas, desvaríos sobre tiendas del pueblo, disputas en la iglesia, quejas por el clima, pero la última entrada es interesante. «Escribió en el relicario es mío por derecho. Mintió sobre el entierro», dijo la señorita Marple en voz baja. «Entonces, no se trataba solo del relicario». Craddock frunció el ceño. «Chris Q. Creo», dijo con cuidado, «que la señorita Blount creía que era una prueba de algo enterrado, algo oculto durante mucho tiempo. No solo un adorno, inspector, sino una llave. Test». La señorita Marple miró hacia Greystone Hall en la distancia. «A una vieja mentira, una que alguien estaba dispuesto a proteger desesperadamente más tarde esa noche». Mientras Craddock reflexionaba sobre los árboles genealógicos garabateados de Blount, la señorita Marple hizo una visita discreta al cementerio. Se movió lentamente entre las piedras, rozando con sus dedos enguantados las marcas más antiguas y musgosas, deteniéndose de vez en cuando para estudiar un nombre, una fecha. En un rincón olvidado, a la sombra de un viejo tejo, encontró lo que casi esperaba: a una pequeña lápida, desgastada hasta casi ser ilegible, con el nombre Amelia Drake, 1872–1894. Y debajo, apenas grabado: «Querida hija, sus secretos están con Dios». La señorita Marple cerró los ojos un momento. Amelia Drake, a ni una sola vez, en las muchas anécdotas de Letitia, ninguna fotografía, ninguna mención en la historia familiar formal, pero allí estaba, muerta a los 22 años, soltera, olvidada, excepto por alguien que sabía de su existencia, alguien que quizá había guardado bajo llave un trozo de su historia, en marfil, y alguien más, al parecer, que había matado para mantenerla enterrada. La señorita Marple se dio la vuelta y emprendió el camino a casa bajo el crepúsculo, con pensamientos tan tranquilos y persistentes como las agujas de tejer que pronto
reanudarían su suave ritmo junto a la ventana de la casita de Church Lane. A mediados de semana, el aire en Mildred's se había cargado de especulaciones. Sin un nuevo crimen que reemplazara al antiguo, los aldeanos se aferraban a sus teorías como himnarios de iglesia, pasando cada nuevo chisme con la misma solemnidad que las escrituras. La sospecha no se detenía mucho tiempo. Se movía un gato cauteloso de una puerta a otra. El blanco más conveniente, por supuesto, era el señor Colin Faversham. Un desconocido, ¿verdad?, murmuró el señor Hawthorne en la tienda de comestibles, pesando el azúcar con teatral cuidado. Nadie sabe realmente a qué se dedica. Se hace llamar artista. Pero, ¿has visto un solo cuadro? He oído que está endeudado. Deyó la señora Cartwright, bajando la voz. Jugando a las apuestas, a las cartas, quizá no, a los caballos. Doris, del salón de té, tenía una versión más pintoresca. Ann una vez se fugó con una viuda rica en Cannes. La dejó sin un céntimo y con el corazón roto. Ninguna de estas historias, por supuesto, había sido verificada, pero la falta de pruebas solo parecía echar más leña al fuego. Y el señor Faversham, con su sonrisa despreocupada y su mirada ligeramente aburrida, no contribuía a granjearse el favor de nadie. Fumaba cigarrillos franceses caros y deambulaba con las manos en los bolsillos, aparentemente ajeno a la muerte que había conmocionado tanto al pueblo. El inspector Craddock, no ajeno a los murmullos del pueblo, citó a Faversham a la comisaría para una charla informal. «Fuiste el primero en contactar con la señorita Lavinia», empezó Craddock, con los brazos cruzados. «¿Viste a alguien cerca del reloj de sol antes de que gritara?» Faversham exhaló una bocanada de humo y se encogió de hombros. «Nadie. Estábamos caminando de regreso del rosal. Lavinia se detuvo a admirar una mariposa. Recuerdo, pensado en lo extraño que era. Solo una mariposa. Y luego ese grito. ¿No viste a la señorita Blount antes?» «No», dijo Faversham. «Francamente apenas conocía a la mujer». «¿Habías visto alguna vez el relicario antes?» Faversham hizo una pausa. «¿La cosa de marfil?» «Solo cuando se lo arrancó de las manos». Craddock lo estudió. «¿Y tu relación con la señorita Drake es seria?» Faversham se permitió una sonrisa pícara. «Lo suficientemente seria para el pueblo. Inspector Anley, tengo cariño». «El cariño», dijo Craddock secamente, «se sabe que se desvanece cuando se retrasa la herencia». Faversham se enderezó. «Si estás insinuando que tuve algo que ver con la muerte de esa mujer, estás ladrando al seto equivocado. Puede que no sea un santo, pero no soy un asesino». Craddock dejó que el silencio se asentara antes de asentir una vez. «Estaremos en contacto». Mientras tanto, la señorita Marple estaba adoptando un enfoque diferente. Dirigio, tienda de la señorita Blount, todavía cerrada desde su muerte, pero con una llave prestada del alguacil. La pequeña tienda de anticuarios olía a papel viejo y cera de abejas. La señorita Marple se movió lentamente, estudiando los estantes, llenos de folios andrajosos, volúmenes con bordes dorados y baratijas curiosamente ordenadas. En una vitrina cerca de la caja, notó algo peculiar a una tarjeta manuscrita detrás del cristal que decía Coganci Marfiu, Decaldau de 1890, motivo de capullo de rosa. «No se venden». Pero faltaba el colgante. La señorita Marple abrió el estuche y encontró un descolorido soporte de terciopelo, vacío, con la impresión de un pequeño óvalo aún apenas visible. Detrás de la caja registradora había un pequeño cajón con recibos y notas, muchos dirigidos a compradores de los pueblos de los alrededores. Destacaba una carta, sellada en un sobre sencillo con el nombre Letitia Drake, escrito con letra sesgada. La señorita Marple no la abrió. Jamás violaría una carta privada, pero la hojeó con cuidado, anotando la fecha. 3 días antes de la fiesta. Devolvió el sobre a su sitio
con la mirada fija en el espacio vacío donde antes estaba el colgante. Al parecer, la señorita Blount no solo había encontrado el relicario, sino que lo había conservado, lo había valorado, quizás incluso lo había usado como herramienta, una herramienta para presionar a Letitia Drake o para chantajearla. De vuelta en Greystone Hall, Letitia Drake se había retirado a su habitación agotada, o eso afirmaba Violet, la criada, cuando Craddock llegó para entrevistarla formalmente. Lo recibió desde una tumbona con una manta sobre las rodillas y una expresión tensa que no sugería tanto enfermedad como furia contenida. «No tengo nada que ver con la muerte de esa mujer», dijo Letitia con frialdad. Era una molestia inesperada. Vino una vez exigiendo ver reliquias que, según ella, pertenecían a su familia. Una completa tontería. ¿Sabías que poseía un relicario de marfil? Letitia entrecerró los ojos. Afirmó haber recuperado uno. Dijo que era de la herencia de Amelia Drake. Le dije que no tenía conocimiento de ello. Pero, Amelia Drake, era tu hermana Letitia. Apretó los labios mi hermana. Error de mi padre, no fue reconocida. Murió en desgracia. Los ojos de Craddock no la dejaron desgracia. Letitia no dijo nada durante un largo rato. Entonces, con una voz que había perdido algo de fuerza, murmuró, se escapó, se involucró con un hombre, hubo un incident. Regresó a casa solo, para morir poco después. ¿Tuvo un hijo? Letitia se estremeció. Apenas perceptiblemente. No que yo sepa. Mi padre nunca habría permitido que floreciera semejante escándalo. Violet acompañó a la señorita Marple, que llegó justo después de la partida de Craddock, al salón. El ama de llaves, una mujer delgada de mirada baja, ofreció té y se marchó rápidamente. Letitia Drake recibió a la señorita Marple con fría cortesía. «Supongo que ha venido a curiosear como las demás», dijo. La señorita Marple sonrió. «Oh, no, hombre, parece que curiosear es terriblemente contraproducente. Solo vine a preguntar por Amelia». Letitia no respondió de inmediato. Sus dedos, adornados con anillos, tamborilearon contra la taza de porcelana. «Era una salvaje», dijo por fin, gobernada por los sentimientos. Cayó ante un sinvergüenza, sin dinero, sin clase. Mi padre la envió lejos. Regresó con nada más que un corazón roto y una vida desperdiciada. Murió de neumonía, creo, o de pena. ¿Y el relicario?, preguntó la señorita Marple con suavidad. La voz de Letitia era plana. «No sé dónde lo consiguió, ni por qué se lo daría a alguien. Pero si la señorita Blount lo encontró, no era suyo para quedárselo». «Quizás no», dijo la señorita Marple, «pero puede que haya sido su única prueba». El rostro de Letitia se ensombreció. «¿Prueba de qué?». Los ojos de la señorita Marple permanecieron fijos en él. «De que alguien en este pueblo no era quien decía ser». Letitia dejó la taza con demasiada fuerza. «Si estás sugiriendo que la maté, no lo estoy», dijo la señorita Marple en voz baja. «Pero creo que alguien estaba dispuesto a hacerlo, no por dinero, no exactamente por un legado». Se levantó lentamente. «A veces», dijo, «las cosas que la gente intenta enterrar surgen de todos modos». Letitia no respondió. Mientras la señorita Marple regresaba por el pasillo, pasó junto a un espejo viejo, con marco dorado y ligeramente nublado. Se miró brevemente el reflejo y percibió el sonido de pasos apagados en el piso de arriba. No era Letitia. Alguien más ligero, más silencioso. Se detuvo y luego continuó hacia la puerta principal. En el jardín, Colin Faversham estaba junto a un rosal, fumando de nuevo. La saludó con la cabeza con una sonrisa indescifrable. La señorita Marple asintió, con una expresión a su vez indescifrable. El pueblo había elegido a su primer sospechoso, pero la señorita Marple no, todavía no. El jueves por la mañana, el calor del verano se había sentado sobre Mildred's como un chal demasiado largo,
sobre los hombros han pesado, cálido y vagamente sofocante. Los jardines se desvanecieron, las tiendas se volvieron sofocantes, y los ánimos comenzaron a caldearse bajo el peso de las especulaciones susurradas. El aire parecía contener la respiración, esperando que algo cambiara. La señorita Marple, sin embargo, se movía con su habitual precisión silenciosa. Esa mañana visitó el archivo parroquial, una modesta habitación con paneles de roble escondida en la parte trasera de la iglesia de Santa Mildred, con filas de cajas cuidadosamente etiquetadas y libros de contabilidad encuadernados que olían ligeramente a cera de abejas y moho. Saludó al señor Clemency, el anciano secretario parroquial, quien le ofreció té en una taza desportillada y una mirada cómplice. «Supongo que no está aquí solo para leer las actas de la iglesia, señorita Marple». «Claro que no», respondió alegremente. «Estoy buscando registros familiares de la familia Drake en particular, entre 1865 y 1900. Él arqueó sus pobladas cejas. «Estamos desenterrando viejas raíces. A veces las raíces explican el fruto», dijo con suavidad. La condujo a una mesa de la esquina y sacó un grueso volumen con cuidado. «Cuidado con las costuras en la tercera reencuadernación de esta década». La señorita Marple pasó las páginas con silenciosa concentración. En bautizos, matrimonios en defunciones en tinta descolorida y cursiva irregular danzaban sobre el papel viejo. Entonces, justo cuando su té se había enfriado más allá del disfrute, Amelia Drake, nacida el 8 de junio de 1872, bautizada en casa, por petición especial. No figuraba el nombre del padre. Debajo, una nota curiosa: estado sin confirmar. Entrada hecha a petición de Ellen Leticia Drake. Sin duda. Y dos entradas más abajo, fechadas en 1894, de otra mano, Amelia Drake, enterrada. No se confirmó ninguna descendencia superviviente. No se menciona a un niño, pero lo que más llamó la atención de la señorita Marple no fue la ausencia de detalles, sino la tinta. A diferencia del resto del registro, la nota claramente había sido añadida más tarde. La caligrafía había cambiado. La tinta era más oscura. La mano es más deliberada. Miró al señor Clemency, que se había acostumbrado a echarse una siesta junto a la ventana abierta. «Dígame», dijo con suavidad, «¿sabe quién añadió esta enmienda?» Él se movió. «¿Ese? Cian fue el padre Welby, mucho después del hecho. Debió ser que, 1921, dijo que era para resolver un asunto de propiedad. Pobre hombre. Siempre le disgustaron las ambigüedades en el expediente». La señorita Marple asintió lentamente. Alguien se había tomado la molestia de asegurarse de que el expediente se cerrara solo. ¿Pero por qué? Le dio las gracias al señor Clemency y regresó a High Street. Se había levantado una ligera brisa que le acariciaba el velo y le refrescaba la frente. Al pasar junto a la verja de hierro que conducía a la tienda de la señorita Blount, notó algo extraño: un hombre encorvado sobre el escalón de entrada, jugueteando con la parte inferior del marco de la puerta. «¿Puedo ayudarle?» gritó con suavidad. El hombre se giró, sobresaltado. Era el cerrajero del pueblo, el señor Grant, un tipo afable aficionado a las latas de aceite y a los cuentos de fantasmas. «Señorita Marple, no la había visto. El inspector Craddock me pidió que revisara la tienda en busca de compartimentos ocultos. Al parecer, la señorita Blount era conocida por esconder cosas en lugares extraños. ¿De verdad?» Marple dio un paso al frente. «¿Puedo?» Él se hizo a un lado. Servicial. Ella se agachó, algo rígida, junto al marco de la puerta, y examinó lo que él había revelado un estrecho panel de madera justo debajo del umbral, deformado por la humedad. Una leve ranura en un lateral sugería que podría abrirse, aunque
Años de uso lo habían vuelto obstinado. Juntos, con cuidado, lo soltaron. Dentro había un trozo de hule doblado y dentro un pequeño fajo de cartas y una flor prensada, marchita pero aún fragante ambreso blanco. «Una muestra de amor», murmuró la señorita Marple. «O un soborno», añadió el señor Grant, inútilmente. Leyó la primera página. Estaba dirigida simplemente y mi queridísima A.I.A. y firmada siempre suya. H.I.A. en la escritura era apasionada, sin reservas. Había referencias a reuniones secretas, a promesas rotas, a un relicario que se pasaron para mantener cerca hasta que volvamos a estar juntos. La señorita Marple cerró la carta con cuidado. «Son viejas a muy viejas». El señor Grant se rascó la cabeza. «¿Crees que es el hombre con el que se fugó?» «No», dijo la señorita Marple en voz baja. «Creo que es el hombre con el que nunca se fugó». Esa misma tarde se encontró con Craddock en el jardín de la vicaría, donde estaba estudiando detenidamente los árboles genealógicos anotados y las notas manuscritas de la señorita Blount. «Creo que hemos estado mirando esto de forma demasiado moderna», dijo ella. Él levantó la vista. «¿Has encontrado algo?» «Una carta de amor, escondida bajo el suelo de su tienda, dirigida a Amelia Drake D., alguien que firma solo con H. Probablemente escrita a principios de la década de 1890, y una ramita seca de brezo blanco, símbolo de protección». Craddock frunció el ceño. «Entonces, ¿cuál es tu teoría?» «No cayó en desgracia», dijo la señorita Marple. «Estaba enamorada, posiblemente de alguien inadecuado, según el estándar de Drake, pero no un sinvergüenza. Alguien que pudo haber tenido la intención de casarse con ella». Y Letitia intervino. Lo suprimió y borró el resto. Craddock suspiró. «Entonces, la señorita Blount descubre esta historia, la relaciona con el relicario. ¿Y qué? ¿Intenta probar algo? Tal vez que ella misma es descendiente». Craddock arqueó la ceja. «¿Crees que la señorita Blount era hija de Amelia?» «Creo que es muy posible, o al menos que ella lo creyera. La fecha de nacimiento encaja. También el fervor. No solo coleccionaba antigüedades, estaba recuperando un legado robado a Anne, pero el relicario estaba vacío». Los ojos de la señorita Marple brillaron. «A veces lo que falta nos dice más que lo que queda». Mientras hablaban, Violet, la criada, llegó con una nota aérea de Lavinia. «Por favor, venga enseguida. Necesito hablar con alguien en quien pueda confiar». «Encontra algo en el armario de la tía Letitia». La señorita Marple leyó la nota 2 veces. Luego la dobló. «Wysail, inspector», dijo. «Debemos andar con cuidado ahora, Anne». Él asintió. «¿Por qué?» «Porque el pasado», dijo, «tiene una forma de filtrarse en el presente. Y alguien, en algún lugar, todavía tiene mucho miedo». Al cabo de una hora, la señorita Marple se encontraba una vez más en los altos y sombríos pasillos de Greystone. Lavinia la recibió en el hueco de la escalera, pálida pero decidida. «No sabía qué buscaba», susurró, «pero lo encontré detrás de una falsa espalda en su armadura. Una pequeña caja encerrada». La señorita Marple esperó. «La abrí», continuó Lavinia, «y dentro había un retrato en miniatura de una mujer y debajo un certificado de nacimiento». Le entregó los objetos a la señorita Marple, quien los estudió en la tenue luz del hueco de la escalera. La miniatura mostraba a una mujer de ojos dulces, cabello castaño rojizo y una delicada cadena alrededor del cuello. Y el certificado, amarillento pero legible, llevaba el nombre: Constance Amelia, nacida el 3 de marzo de 1894. A Madre Amelia Drake en padre. Desconocido, la señorita Marple respiró hondo. «No era solo una solterona curiosa», murmuró, «era la verdad oculta. Y alguien
había querido que guardara silencio. Pero sí, las revelaciones ocultas en la armadura de Letitia Drake lo cambiaron todo. La señorita Marple se encontraba en el salón de invitados de Greystone Hall, mientras el sol del atardecer atrapaba motas de polvo en la luz dorada, mientras examinaba una vez más el retrato en miniatura y el certificado. Aunque el tiempo había amarillado el papel y agrietado el barniz de la imagen pintada, el parecido era inconfundible. La suave línea de la mandíbula, el leve arco de las cejas Anne Constance Blount había sido, en efecto, la hija de Amelia Drake. Las implicaciones giraban, suavemente, como las ondas en un estanque. Constance no había sido una solterona entrometida, como al pueblo le gustaba imaginar. Había ido a St. Mildred's con un propósito en reclamar algo que había estado oculto. No una joya, ni siquiera una herencia, sino reconocimiento a legitimidad. Y quizás venganza. La señorita Marple dobló el certificado y lo guardó en su sobre. Lavinia se sentó frente a ella, retorciendo un pañuelo de encaje entre los dedos, con el rostro pálido y tenso. ¿Crees que la tía Letitia lo sabía?, preguntó por fin. La mirada de la señorita Marple era firme. Creo que lo sabía. Y quizá temía que ese conocimiento se hiciera público. Nunca me mencionó a Amelia, susurró Lavinia, ni una sola vez en mi vida. Pero recuerdo haber visto una fotografía, una vez cuando era pequeña, en su tocador, una mujer que se parecía a mí. Cuando le pregunté, dijo que era una prima fallecida hacía mucho tiempo. La señorita Marple no dijo nada. Ya no sé qué creer, añadió Lavinia con voz temblorosa. A veces, dijo la señorita Marple en voz baja, la verdad y el consuelo no son lo mismo. Hay que elegir entre ellos. En ese momento, las puertas del salón se abrieron con un crujido y entró la propia Letitia Drake, sostenida por su bastón. Su expresión era tan imperiosa como siempre, aunque el leve temblor en sus labios delataba que no todo estaba bien bajo la superficie. Veo que mi sobrina ha estado entreteniendo a invitados sin mi conocimiento, dijo bruscamente. Lavinia se levantó, sobresaltada. Tía. La señorita Marple permaneció sentada. Estábamos hablando de Amelia. La mirada de Letitia se endureció. No hay nada que discutir. La señorita Marple abrió el sobre con cuidado y colocó el certificado de nacimiento sobre la mesa de té. El retrato siguió, con su rostro pintado, mirándolos con serena dignidad. El rostro de Letitia no cambió durante varios segundos. Luego dejó escapar un suspiro como una fuga lenta en un neumático desgastado. Así que, dijo finalmente, lo encontró. Lavinia lo hizo, dijo la señorita Marple con calma, lo cual, me atrevería a decir, ¿no era su intención? Letitia se acercó a la ventana y se quedó en silencio un momento. La habitación estaba en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de la repisa. Nunca estuvo destinada a nacer, dijo al fin. Mi padre estaba furioso. Envió a Amelia con un primo en Bath. Hubo rumores, por supuesto. Los aldeanos siempre perciben la desgracia, pero luego regresó, silenciosa, destrozada. Murió a los pocos meses. ¿Y la niña?, preguntó la señorita Marple. Letitia se giró, con la boca apretada, enviada lejos, adoptada por una familia en Sussex. ¿Cómo se acordó? Nunca la volví a ver, hasta que entró en tu tienda, dijo Lavinia, con voz ronca. Letitia no lo negó. Tenía los ojos de su madre. Se hacía llamar señorita Blount. Decía ser anticuaria. Debió de haber rastreado los registros de alguna manera, encontrado el camino hasta aquí. Trajo el relicario primero. Tío, derecho a él, aunque había sido de su madre. Y tú la rechazaste. Le dije que se fuera, que el pasado estaba enterrado y debía permanecer así. La señorita Marple miró fijamente a la mujer mayor. Pero no say few. No, dijo Letitia. Con Amag volvió una y otra vez. Cartas amenazantes en exigencias. Dijo que lo expondría todo.
que destruiría el apellido familiar. Dijo que me arrepentiría de cada mentira. Nunca pidió dinero, no directamente, pero lo que quería era más peligroso. Quería recuperar el apellido de su madre, y con él, un derecho a esta casa, a esta familia. Hubbard. Lavinia se había vuelto hacia la ventana, agarrando la cortina con la mano, como para estabilizarse. Y sin embargo, dijo la señorita Marple, con suavidad, no murió en una confrontación dramática, sino durante una fiesta, en el pueblo na plena luz del día, con un relicario en la mano. Letitia se giró bruscamente. ¿Crees que tuve algo que ver? Creo que alguien de esta casa lo hizo. El rostro de Letitia palideció. Yo no la maté, dijo. Debes creerlo. La señorita Marple esbozó una leve sonrisa. No hago acusaciones, pero observo, y recuerdo lo que la gente dice y lo que no. Sailor, creo que sería mejor, dijo, que le llevara este certificado al inspector Craddock. ¿Cómo? Me explicará la presencia de la señorita Blount, y quizás ayude a aclarar sus intenciones. Letitia no intentó detenerla. Afuera, el cielo se había oscurecido con una tormenta inminente. El viento había arreciado, lanzando hojas contra el camino de grava, mientras la señorita Marple regresaba al pueblo. Se detuvo una vez, mirando hacia Greystone Hall. Una figura estaba de pie en la ventana del piso de arriba. Colin Faversham, su rostro ilegible. La señorita Marple lo notó y luego siguió caminando. En la comisaría, Craddock recibió los documentos con las cejas arqueadas y una mueca. Bueno, eso responde a la pregunta del motivo, murmuró. Si Constance era realmente la hija de Amelia Drake, podría haber tenido un derecho legal a Greystone, suponiendo que el testamento lo permita. No lo permite, respondió la señorita Marple. Pero ella no quería la casa. No realmente quería ser vista. Craddock pareció desconcertado. ¿Vista? Reconocida. Reconocida. El pasado la había. Vino aquí para ser recordada. Golpeó el escritorio pensativo. Y alguien quería que la olvidaran otra vez. La señorita Marple asintió. Creo que el asesino no actuó por miedo al escándalo, sino por miedo a ser desplazado. Así es, de lado Anne Craddock frunció el ceño. ¿Lavinia? No, dijo la señorita Marple en voz baja, pero alguien cercano a ella. Alguien que podría perder algo si la historia de Constance saliera a la luz. Anne Craddock se puso de pie. Entonces, es hora de que hagamos preguntas más directas. Pero la señorita Marple levantó una mano. Todavía no. Hay una cosa más que preciso confirmar. Esa tarde, mientras la lluvia comenzaba a caer y las contraventanas crujían con el viento creciente, la señorita Marple regresó a su cabaña y encendió la lámpara de su sala de estar. Se sentó junto al fuego, tejiendo, puntadas lentas y pensativas, su mente ensamblando piezas. El certificado de nacimiento en las cartas ocultas, el brezo prensado, el relicario, simbólico, vacío, el cuelo roto, y lo único que nadie había mencionado aún. La señorita Marple se levantó, se dirigió a su pequeño escritorio y abrió un cajón. De él sacó una pequeña nota doblada, una que había tomado, prestada discretamente de las pertenencias de la señorita Blount, y había copiado antes de regresar. No estaba firmada. Paró la letra. Ahora sospechaba. Podría no pertenecer a ningún extraño. Podría pertenecer a alguien que todavía estuviera en ESA. Casa, alguien silencioso, atento, casi invisible. Tomó la carta copiada y susurró a Violet. Luego volvió a sentarse. Mañana, pensó, sería un día muy importante. La mañana siguiente llegó con un extraño silencio. La lluvia había caído durante la noche, limpiando las calles del pueblo, y dejando tras de sí una niebla fresca y perlada que se aferraba a las ventanas y se enroscaba alrededor de las chimeneas. Los pájaros también parecían apacibles, como si percibieran la tensión que se había instalado en Mildred's. La señorita Marple
se levantó temprano, conmovida por el peso de una corazonada que no se había desvanecido de la noche. A la mañana preparó su té, untó con mantequilla una rebanada de pan integral y se sentó junto a la chimenea a considerar su próximo paso. La copia de la carta que había metido en su bolsa de tejer permanecía doblada en el brazo del sillón. Su letra, pulcra y redondeada, era de alguna manera más suave que las palabras que contenía. No era una carta de rabia ni de amenaza, era una súplica. Tía, necesito hablar contigo antes de que hagas algo que no puedas deshacer. Por favor, espérame. Después de la fiesta lo explicaré todo. Nunca quise hacerte daño. Solo sé de dónde vengo. Firmado con una sola inicial. Ankinko on Violet. La señorita Marple volvió a doblar el periódico y lo guardó con cuidado en su bolso. A mañana, llegó de nuevo a Greystone Hall, donde la casa estaba inusualmente silenciosa. No se oían voces del salón, ni el zumbido ocioso de Colin Faversham, solo el leve crujido de las tablas del suelo y el persistente tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Violet abrió la puerta, con el pelo recogido más tirante de lo habitual y los ojos ensombrecidos. Parecía más delgada de alguna manera. Su postura habitualmente erguida, ligeramente encorvada. Señorita Marple, no sabía que la esperaban. No es así, respondió la señorita Marple alegremente. Pero me preguntaba si podría concederme un momento de su tiempo. Violet dudó y asintió. Sí, por supuesto. ¿El salón? Si no le importa, querida. Quizás la salita de estar un poco más de luz para ojos viejos. Siguió a Violet por el pasillo y se acomodó en una de las sillas tapizadas. La criada permaneció de pie, con las manos cuidadosamente entrelazadas delante de su delantal, aunque sus dedos jugueteaban con el dobladillo. «La conocías, ¿verdad?», dijo la señorita Marple en voz baja. La señorita Blount. Los labios de Violet se separaron, pero no dijo nada. «No solo de la tienda», continuó la señorita Marple. «De antes, mucho antes, encontré una carta entre las cosas de la señorita Blount, dirigida a una tía. Nunca fue enviada». Violet se dio la vuelta y se acercó a la ventana, mirando las rosas que goteaban a lo largo del seto. Durante un largo rato guardó silencio. Luego, en una voz tan baja que era casi un susurro, dijo a me lo dijo cuando tenía 14 años. ¿Te dijo que? Violet se volvió con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Que era mi madre. La señorita Marple asintió suavemente. Dijo que me había abandonado de joven, pero que siempre me había observado desde la distancia. Hizo que me pusieran a servir aquí, con un nombre diferente. Dijo que solo quería estar cerca de mí. ¿Y la creíste? No quería, susurró Violet. Pero lo hice, siempre me sentí diferente, como si no perteneciera del todo. La tía Letitia nunca me trató con crueldad, pero me mantuvo a distancia. La señorita Blount, mi madre, venía a veces, compraba libros viejos, me daba consejos en pequeñas cosas. Cuando finalmente me dijo la verdad, me rogó que no dijera nada. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. Algo a Letitia Drake. No al principio no, pero quería reconocimiento. Un lugar en la historia familiar. Dijo que había encontrado pruebas, el relicario, el certificado. Quería enseñárselo a Lavinia, decirle que tenía una prima, que no estaba sola. Violet se sentó por fin, agarrándose las manos. Le dije que esperara. Le dije que la fiesta sería el momento adecuado. Era pública seguran, pero nunca tuvo la oportunidad. Alguien llegó a ella primero. Marple extendió la mano y tocó la de Violet. ¿Crees que lo hizo la señorita Drake? Violet negó con la cabeza. No estaba enfadada, sí, pero no violenta. Y no estaba en el reloj de sol esa tarde. Estaba dentro, dando instrucciones. A la cocina la señorita Marple hizo una pausa. Y
El señor Faversham. Una sombra cruzó el rostro de Violet. No confío en él. ¿Por qué? Porque ha estado haciendo preguntas, vigilando a la tía Letitia. Y hace 2 noches lo oí por teléfono, hablando con alguien en Londres sobre testamentos y herencias. Creo que está planeando algo. La señorita Marple no dijo nada durante un largo rato, luego se puso de pie. Gracias, Violet. Me has contado mucho. Mientras se daba la vuelta para irse, Violet volvió a hablar. Esta vez, con más urgencia. Hay algo más. No sabía si debía decirlo, pero después de que encontraran a mi madre, después de que encontraran a la señorita Blount, volví al reloj de sol esa noche. Necesitaba verlo, y encontré algo. Metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó una delicada cadena de oro, rota por un extremo, con el cierre torcido. Estaba escondida en la hierba, susurró. No se lo dije a la policía. No sé por qué. La señorita Marple tomó la cadena con cuidado, examinándola. Hiciste bien en guardarla, dijo en voz baja. Esto puede ser muy importante. Esa tarde, la señorita Marple se reunió con el inspector Craddock y le entregó la cadena. Él abrió mucho los ojos. El mismo patrón de oro que el relicario, murmuró. Así que alguien se la arrancó en un forcejeo. Esto cambia las cosas. Creo, dijo la señorita Marple lentamente, que el asesino no planeó el acto. Ocurrió de repente, quizás en un momento de pánico. Pero quienquiera que fuera, sabía del relicario, de su significado y de lo que la señorita Blount pretendía revelar. Entonces la pregunta es, dijo Craddock, ¿quién tenía más que perder? La expresión de la señorita Marple permaneció pensativa. ¿O quién tenía más que ganar? Esa tarde, mientras la lluvia amainaba y la niebla se disipaba sobre el pueblo, la señorita Marple caminó hasta la oficina de correos. En su camino se cruzó con Lavinia Drake y Colin Faversham cerca de las puertas de Greystone. Estaban cerca. Hablando en voz baja, Callen levantó la vista y la vio. Le dedicó una sonrisa. Pero había algo diferente en su postura, algo cauteloso. La señorita Marple se detuvo y luego continuó por el sendero, sus pensamientos tejiéndose como hilos. En Antella, Violet había guardado silencio, intentando proteger la poca conexión que le quedaba. Letitia había enterrado su vergüenza en silencio y orgullo. Why Constance Blount, la hija de Amelia, la madre de Violet, había venido buscando la verdad, pero alguien, en algún lugar, había decidido que la verdad era demasiado peligrosa. El mañana, pensó la señorita Marple, no esperaría. Era hora de tantear el terreno, de provocar una ola de agitación y ver quién saltaba. El día siguiente amaneció despejado y fresco, como si la tormenta que había empapado el pueblo también se hubiera llevado parte de su confusión. El cielo azul pálido se cernía sobre los tejados de Santa Mildred y los setos brillaban de rocío, pero bajo la calma recién lavada, algo tenso aún zumbaba, como el último aliento antes de que una nota largamente sostenida se convierta en sonido. La señorita Marple se levantó temprano, vestida con esmero con lana gris paloma y una suave, bufanda lavanda, y tomó su té en el jardín mientras los petirrojos saltaban por el muro de piedra. No estaba en su naturaleza buscar la confrontación, pero llegaba a un punto, siempre un punto, en que la observación debía dejarse de lado para un pequeño teatro tranquilo. Esa mañana envió una nota breve y pulcra a cada una de las figuras centrales del misterio: Letitia Drake, Colin Faversham y Violet. Las notas eran casi idénticas. Han querido nombre. Ofreceré una pequeña reunión en el salón de la vicaría a las 4 de la tarde. Se trata del asunto de la señorita Blount y los documentos familiares. Se solicita amablemente su presencia. Luego se dirigió a la vicaría y explicó sus intenciones al reverendo Ridley, quien asintió, frunciendo el ceño.
¿De que esto es prudente, señorita Marple? No del todo, respondió ella, pero necesario. Creo. Amelia Otagji. Las sillas estaban dispuestas en semicírculo ante la chimenea, en el antiguo salón. El servicio de té estaba dispuesto tazas delicadas, rodajas de limón y un bizcocho ligero, porque la señorita Marple siempre creyó que las conversaciones difíciles se suavizaban mejor con un toque de cortesía. El inspector Craddock llegó primero, deslizándose sigilosamente por la puerta trasera. ¿Está segura de este enfoque?, preguntó en voz baja. La señorita Marple asintió. Debemos dejar que la verdad avance por sí sola. A veces, solo necesita un empujoncito. A las 4 en punto, llegaron los invitados. Letitia Drake entró primero, apoyada con fuerza en su bastón, con el rostro tenso por la expectación, pero vestida, como siempre, con dignidad. Colin Faversham la siguió poco después, sereno y sereno, con una leve sonrisa burlona en los labios. Violet llegó última, en silencio, con la mirada moviéndose entre los demás, como preparándose para una ráfaga de viento que aún no podía ver. La señorita Marple los recibió a todos con una calidez practicada, sirvió el té ella misma, y dejó que un momento de silencio se posara como polvo sobre los hombros de los reunidos. Luego habló con suavidad. Pensé que sería mejor reunirlos a todos. Se ha dicho tanto y se ha entendido tan poco. Letitia respiró hondo por la nariz. Esto es muy irregular. Bastante, asintió la señorita Marple amablemente. Pero la situación, como debe admitir, no es del todo normal. Se volvió hacia Colin. Ha estado haciendo preguntas, señor Faversham, sobre la herencia, sobre el testamento de Letitia en Colin. Se reclinó. No es ningún delito preguntar. Me preocupo por Lavinia. Estoy velando por su futuro. Un sentimiento encomiable, dijo la señorita Marple, con una leve sonrisa, y uno que explica su interés en Greystone Hall, sin duda. Su expresión vaciló ligeramente. Pero verá, continuó. No creo que eso fuera todo lo que buscaba. Creo que descubrió algo muy importante, algo que la señorita Blount le confió, o que usted escuchó por casualidad. Los dedos de Callen se crisparon contra su taza de té. La señorita Blount, continuó la señorita Marple, tenía en su poder un certificado de nacimiento, uno que probaba su descendencia de Amelia Drake. Tenía la intención de llevar esa información a la fiesta para confrontar a Letitia públicamente. Incluso le escribió una carta a su hija, pidiéndole que viniera. Todos se giraron hacia Violet, que estaba sentada muy quieta. Letitia pareció sorprendida. «Hija», la señorita Marple asintió suavemente. «Violet es su hija. Constance nunca habló de ello en voz alta, pero dejó una carta. Y creo que le confió ese secreto a Callen». La boca de Colin se torció. «Aunque eso sea cierto, ¿qué importa? ¿Qué importa?», espetó Letitia. «¿Quieres decir que esa Violet?», interrumpió la señorita Marple suavemente, «es tu sobrina nieta». Y que Colin, que pretendía asegurar su futuro a través de Lavinia, descubrió que existía un heredero mucho más legítimo, uno ligado por la sangre. La sala se quedó en silencio. La señorita Marple se levantó y caminó lentamente hacia la mesa, colocando sobre ella un pequeño objeto, una cadena de oro rota. Esto se encontró en el lugar de la muerte de la señorita Blount, escondido en la hierba. Coincide con el relicario. Alguien se lo arrancó del cuello durante un forcejeo. Creo que se enfrentó a alguien cerca del reloj de sol. Alguien que se dio cuenta, en ese instante, de que tenía el poder de cambiarlo todo. Se giró y miró directamente a Colin. «Le dijiste a Lavinia que estabas junto al rosal cuando gritó, pero me lo pregunto. Quizás fuiste a ver a alguien antes. Alguien que te había pedido que hablaras en su defensa». Colin se puso de pie de repente. «¡Ya es suficiente!». Los ojos de Letitia brillaron. ¿Tú estabas allí?» La señorita Marple no parpadeó. «¿No planeaste matarla?».
Pero ella no se acobardó, y cuando intentó irse extendiste la mano, de la cadena cayó no hubo ningún grito, solo un crujido, y luego silencio. Colin abrió la boca, pero Craddock dio un paso adelante en ese momento. Señor Faversham, se le aconseja que guarde silencio. Continuaremos esta conversación en la estación. La expresión de Colin pasó de la ira al cálculo, y luego de vuelta. Fue un accidente, dijo por fin. No se callaba sobre Violet, sobre sus derechos, sobre todo. Dijo que iba a arrebatarle Greystone a Lavinia de nosotros. Solo quería que parara. Letitia se levantó lentamente. Su bastón temblaba en su mano. Usaste a mi sobrina. Viniste a esta casa y fingiste cuidarla. Ella todavía tiene la herencia, espetó Colin. Ella todavía gana. No, dijo la señorita Marple, en voz muy baja. En ella pierde, porque ahora sabe lo que eres. El inspector Craddock dio un paso adelante y guió a Colin hacia la puerta. Violet permaneció sentada, con las manos fuertemente entrelazadas. Sus ojos brillaban, pero no logró. Letitia la miró por un largo tiempo. Algo se quebró finalmente. En su mirada deberían haberte dicho, dijo. Deberían haberte dado la bienvenida. Estaba equivocada. Violet levantó la vista. Todos lo estábamos, a nuestra manera. La señorita Marple, que había vuelto a sentarse y había reanudado su tejido, agregó: la verdad tiene una forma de salir a la superficie, incluso después de todos estos años, como el marfil flota a la superficie. No había más que decir. Afuera, el pueblo seguía como siempre. El tendero barría la entrada. La encargada de correos clasificaba los paquetes, pero dentro de la vicaría, algo había cambiado. Un secreto enterrado durante décadas había resurgido. Una vida arrebatada había sido justificada, y la señorita Marple, serena como siempre, se pasó un trozo de lana azul pálido entre los dedos y dio la siguiente puntada. El fin estaba cerca, pero primero el pueblo debía respirar de nuevo. La mañana después del arresto de Colin Faversham, St. Mildred's se agitó como si se recuperara de un extraño sueño colectivo. La noticia se extendió silenciosamente, sin dramatismo, sin titulares estridentes, sin gestos amenazantes, en las el pueblo, acostumbrado a la discreción cuando el escándalo tocaba sus hogares más apacibles, respondió con suspiros, miradas y una especie de alivio contenido de que las cosas, por fin, tenían sentido. Pero, para la señorita Marple, el asunto aún no estaba del todo resuelto. Quedaba una última pieza del rompecabezas, una cuestión de verdad humana, no de procedimiento legal. Esa mañana se dirigió a Greystone Hall, donde la casa se había sumido en un silencio más profundo que el dolor. Letitia Drake se había refugiado en su estudio, saliendo solo ocasionalmente para breves y frágiles interacciones. Lavinia se había ido a su habitación, y Violet continuó con sus deberes con solemne gracia, su rostro inexpresivo pero sus manos nunca ociosas. La señorita Marple fue admitida sin vacilación. Violet la condujo por los largos pasillos hasta la sala de estar, donde Letitia estaba sentada en una silla de respaldo alto junto al fuego, con la mirada fija en las llamas. Se giró ligeramente cuando la visitante entró, pero no dijo nada. ¿Puedo sentarme?, preguntó la señorita Marple suavemente. Letitia asintió. Hubo silencio por un rato. Finalmente, Letitia habló. Nos jugó a las dos, a Lavinia y a mí. Tal vez tenía razón. Nunca tuvo la intención de quedarse. Solo el tiempo suficiente para asegurar algo. Una fortuna. La señorita Marple juntó las manos sobre su regazo. Muchos hombres han perseguido fantasmas para ganar, pero los fantasmas tienen una forma de volverse contra ellos. Los ojos de Letitia se dirigieron a la chimenea. ¿Y qué hay de mí, señorita Marple? ¿Qué juicio se reserva para las mujeres que enterraron verdades en lugar de niños?
Marple inclinó la cabeza suavemente. Arrepentimiento, supongo. Y una segunda oportunidad si uno es lo suficientemente valiente para aprovecharla. Letitia no respondió, pero su rostro se suavizó. Recuerdo a Amelia de niña, dijo, casi para ser siempre riendo. Siempre corriendo hacia adelante. Mi padre la despreciaba por su ternura, por la forma en que miraba el mundo como si éste le debiera belleza y alegría. La señorita Marple no dijo nada. Intenté protegerla, a mi manera, para evitar que se arruinara. Pero nos desafió a todos. Se enamoró profundamente, perdidamente. Y cuando regresó, había cambiado, y yo también. Cambió como... Letitia sostuvo la mirada de la señorita Marple. Me volví fría en práctica by lo que la estupidez podía costar. Mi padre murió aún creyendo que el apellido familiar estaba intachable. Yo me encargué de eso. ¿Y la niña? Una pareja a la que pagamos discretamente. No supe nada después. Supuse que se había ido al mundo, que se había desvanecido como su madre. Pero entonces apareció Constance. Al principio pensé que era una broma cruel, pero vi a Amelia en su forma de comportarse, y lo supe. La señorita Marple esperó. Dijo que no quería nada, ni dinero, solo un lugar, reconocimiento. Y le dije que no. ¿Por qué? Letitia apartó la mirada. Porque tenía miedo de que lo revelara todo, de que Lavinia lo descubriera, de que el pueblo juzgara, de que yo ya no fuera la mujer intachable. La señorita Marple se levantó lentamente, acercó al fuego y ajustó la mampara con delicada precisión. Todo el mundo teme ser desenmascarado, Letitia, pero la verdad, una vez que respira aire, a menudo pierde su aguijón. Se giró. ¿Y tu apellido? No reside en un relicario ni en una escritura. Reside en cómo tratas a quienes llevan tu sangre. Letitia miró fijamente las llamas. ¿Qué quieres que haga? Susurró. La señorita Marple se acercó. En pie, por hablar con Violet, no como una criada, no como una sirvienta, sino como tu pariente. Letitia no dijo nada. La señorita Marple no insistió. Tocó brevemente el hombro de la anciana, luego se giró y regresó al pasillo. Allí, justo al otro lado del marco de la puerta, estaba Violet. La había oído. La mirada en sus ojos lo decía. Pero no lo... En cambio, le dedicó a la señorita Marple un leve asentimiento. Esa tarde, el inspector Craddock visitó Church Lane para formalizar los últimos detalles. Hemos acusado a Faversham de homicidio involuntario, dijo. Afirma que fue accidental. Un empujón en el calor de una discusión. Los forenses lo confirman, pero el motivo fue el que usted dijo, a miedo a avaricia. La señorita Marple le sirvió una segunda taza de té. Se veía a sí mismo como el futuro de Greystone, y Constance lo amenazaba, no con violencia ni chantaje, sino con la verdad. Craddock exhaló. Todavía me sorprende cómo se desenredan estas cosas. Un relicario, un certificado de nacimiento oculto y una vieja carta de amor. La gente suele ocultar el pasado, respondió ella, pero lo llevan consigo, escondido como un recuerdo de marfil. Tarde o temprano, se nota. La miró por encima del borde de la taza. Lo ha vuelto a hacer, señorita Marple. Casi no hice nada. Solo escuché. La gente te lo cuenta todo, inspector, si les das suficiente espacio para respirar. Antes de Hearst, Craddock dejó un sobre marrón sobre la mesa. Algo para usted, dijo, del abogado de la señorita Blount. Al parecer dejó una nota privada, que solo debía abrirse si se confirmaba su identidad. La señorita Marple la abrió después de que él se fuera. Dentro había una página doblada con una caligrafía cuidadosa. Para la señorita Jane Marple. Si esto le llega, entonces ha hecho lo que yo no pude. Pasé mi vida en la sombra, trazando la forma de una familia que me fue negada,
pero no dejo ira atrás. Solo la esperanza de que mi hija aún pueda estar en la luz, que pueda saber quién es y que es digna. En cuanto a mí, he tenido más de lo que jamás esperé, en un atisbo de donde vengo, un susurro del nombre de una madre, suyo en gratitud. C.M.B. y la señorita Marple sostuvo la carta contra su pecho durante un largo momento. Afuera, las campanas de Mildred's dieron la hora, y Greystone, al otro lado de los campos, permanecía en silencio. La verdad había salido a la luz. Se había escuchado a los muertos, y la señorita Marple, con sus agujas tecleando suavemente una vez más, dirigió sus pensamientos hacia la calma final que sigue a la tormenta. No paz, sino claridad, la bondad que solo el tiempo y la verdad podrían dar. Las semanas que siguieron se asentaron sobre Mildred's como la lenta deriva de la niebla otoñal, envolviendo el pueblo en una silenciosa reflexión. La fiebre de los chismes había pasado, reemplazada por una especie de reverencia contenida. No era pena exactamente la señorita Blount. Nunca había sido querida, sino algo más suave en respeto, tal vez. Curiosidad humillada por la verdad. Su tumba era sencilla, una modesta lápida gris colocada cerca del borde del cementerio. Justo bajo el dosel de una antigua haya, la inscripción decía Constance Amelia Blount, 1894–1952, una hija recordada. Había sido Letitia Drake quien insistió en la redacción, y fue Violet quien eligió el lugar, sombreado pero nunca olvidado, a solo unos pasos del sendero que la señorita Marple solía tomar en sus paseos nocturnos. Greystone Hall permaneció inalterado en su fachada, pero algo en su interior había cambiado en el aire. Una vez denso con moderación y reglas tácitas, parecía más ligero. Había menos puertas entreabiertas como advertencias, menos silencios que se extendieran demasiado. Lavinia, aunque más tranquila desde la marcha de Callen, había recuperado su lugar en el pueblo con un renovado aplomo. Ya no se disculpaba por los largos paseos en solitario, ni por los silencios durante el té. Y Violet, que ya no era solo la criada, había empezado a peinarse de forma diferente. No abandonó su puesto, nada de grandes cambios, pero se movía por la casa con una nueva firmeza. Leticia había empezado a llamarla por su nombre, no niña, no querida Violet. Ahora tomaban el té juntas, todos los jueves a las 4:30 en el salón de estar. A veces hablaban de Amelia, otras veces de jardines, a veces de nada en absoluto. Y así, la señorita Marple lo sabía. Era como debía ser. Ella misma había vuelto al ritmo de la vida del pueblo, flores de la iglesia, cuentas de caridad, pequeños rompecabezas domésticos traídos por los vecinos, pero el asunto del relicario de marfil persistía en sus pensamientos. Low God, en una pequeña caja de cedro junto a su cesto de costura, no como una reliquia del estuche, sino como un recordatorio de lo que yace bajo la superficie, de cómo la verdad, por pequeña que sea, persiste. Una fresca tarde de octubre, mientras las hojas rojas ondeaban al viento como retazos de cartas antiguas, el reverendo Ridley se reunió con ella en su jardín. Un día precioso, dijo, acomodándose en la silla de enfrente. Y tranquilo, por una vez. La señorita Marple sonrió. El pueblo siempre encuentra el camino de vuelta a la tranquilidad. El vicario removió su té. Todavía me siento inquieto. Lo admito, que algo tan trágico estuviera creciendo ante nuestras narices, que el pasado pudiera provocar tanta violencia. No era el pasado, respondió ella con suavidad. Era el miedo a ser derrocado por él, el miedo a perder el propio lugar. La gente hace cosas terribles cuando su posición se ve amenazada, no por espadas ni puños, sino por nombres escritos. Él así. Y sin embargo, la sanación ha comenzado. Eso es algo. Sí, dijo la señorita Marple, lo es. Permanecieron un rato en silencio, escuchando el lejano sonido de las ruedas de las carretas sobre la grava
y el suave susurro del peral. Más tarde esa noche, la señorita Marple escribió una breve nota a un abogado en Bath. Se refería a una pequeña parcela de tierra que Amelia Drake había dejado sin reclamar. Tenía motivos para creer que ahora podría pertenecer a Violet Blount. Discretamente y sin fanfarrias, se aseguró de que los papeles estuvieran en regla. Nadie necesitaba Saber Como. Una semana después, la parcela fue transferida. Violet nunca preguntó cómo había sucedido, pero comenzó a cultivar un rincón del terreno como jardín, un lugar donde el brezo blanco y la lavanda pronto crecieron en hileras ordenadas. Guay, vallo, tierra. El relicario fue enterrado por fin. Ya no se aferraba con miedo, ya no se exigía como prueba, simplemente se depositó con cuidado en la tierra, envuelto en suave lino, bajo una piedra marcada con una sola palabra, Anamelia. La señorita Marple estuvo sola el día que Violet lo plantó. No habló ni ofreció consuelo. Simplemente permaneció de pie, con las manos entrelazadas alrededor de su bolso y los ojos suavemente cerrados para protegerse del viento. Cuando terminó, Violet solo dijo, «Gracias». La señorita Marple respondió, «No tienes que agradecerme. Querida, trajiste la verdad contigo. Yo solo ayudé a otros a verla, y eso fue todo». La vida en St. Mildred's volvió a la normalidad. Llegó la fiesta de otoño con manzanas acarameladas y puestos de punto. El sermón del vicario volvió a las parábolas familiares, y la señorita Marple volvió a su sitio en el banco de su jardín, agujas en mano, observando el paso de las estaciones. Pero de vez en cuando la luz iluminaba los árboles justo donde debían estar, o cuando vislumbraba la tenue curva de una flor de brezo blanco en el jardín de Violet, recordaba no el asesinato, no el escándalo, sino a la mujer que había venido buscando no riquezas, sino raíces, y al final las encontré. La señorita Marple cerró su cuaderno una noche y lo dejó junto a la ventana. La historia, sentía, había concluido. No con un grito, sino con un susurro, de esos que susurran entre la hiedra, de esos que solo las almas más silenciosas oyen de verdad.